Hace mucho, mucho tiempo Inglaterra no era un solo reino como lo es ahora. Estaba dividida en varios reinos, cada uno con un rey. Uno de estos reinos se llamaba Northumbria, otro se llamaba Wessex. El rey de Wessex quería hacerse rey de toda Inglaterra, así que reunió un ejército y fue a luchar contra el rey de Northumbria. Cuando el rey de Northumbria se enteró de que el rey de Wessex iba a luchar contra él, también reunió a sus soldados. Se libró una gran batalla en la que el rey de Northumbria fue derrotado y obligado a reconocer al rey de Wessex como su amo y señor. Entre los nobles que lucharon por el rey de Northumbria había uno llamado Gordiano. Era un gran señor. Vivía en un castillo y tenía muchas tierras y dinero, así como muchos sirvientes y soldados. Gordiano luchó bien y con valentía por su rey, pero al final todos sus soldados murieron o fueron hechos prisioneros y él mismo escapó con vida por los pelos. Después de la batalla, mientras yacía herido y cansado, le llegó un mensajero. Este mensajero fue a decirle que, mientras él había estado fuera luchando, los soldados del rey de Wessex habían atacado su castillo. Tras un terrible asedio, lo habían tomado. Habían robado todo su dinero y sus bienes, sus sirvientes habían desaparecido o resultado muertos, y su castillo había quedado arrasado hasta los cimientos. Cuando Lord Gordiano oyó estas noticias, se tapó la cara con las manos y se lamentó. El mensajero esperó en silencio. «¿Y mi esposa, Lady Brunilda? ¿Qué hay de ella?», dijo por fin Lord Gordiano, mirando impaciente al mensajero que casi temía contestar. «Fue ella quien me envió, señor», respondió el hombre. «Me pidió que os dijera que, cuando el castillo no pudo resistir más al enemigo, huyó por caminos secretos a la cueva que vos conocéis. Está a salvo y allí aguarda vuestra llegada». «Mi buen mensajero», dijo Gordiano con alegría, «estas buenas noticias superan con creces a las malas. Ve y que Dios te acompañe, pues hoy me has alegrado el corazón». Lord Gordiano recompensó entonces al mensajero tan bien como pudo, y montando en su caballo de guerra, que era todo lo que le quedaba en el mundo, se dirigió a casa. Tuvo que ir despacio, pues aún estaba débil y aquejado de las terribles heridas que había recibido en la batalla, por lo que tardó muchos días en llegar. Por fin, una tarde, justo cuando el sol se ponía, llegó a la cima de una colina desde la que podía ver su castillo. Detuvo su caballo. Los ojos se le llenaron de lágrimas al mirar. Ante él estaba su casa con los muros negros y en ruinas. El hermoso jardín donde Brunilda y él solían pasear juntos, pisoteado y destruido. Las flores que ella había amado, aplastadas y destrozadas. Era un panorama desolador. Lord Gordiano se sentó en un banco cubierto de hierba muy compungido. Apoyó la cabeza en la mano y miró entre lágrimas las ruinas de su hogar. Pero, mientras estaba allí sentado, a alguien se le acercó silenciosamente por detrás, alguien que le rodeó el cuello con los brazos y apoyó la mejilla en la suya. Era Brunilda. «Gordiano, Gordiano», susurró, «por fin has vuelto a mí». Qué feliz estaba Gordiano. Nada parecía importar ahora que Brunilda y él estaban juntos de nuevo. Durante largo rato estuvieron sentados y conversando. El sol rojo se ocultaba tras las colinas y ellos seguían sentados juntos. Tenían mucho que decirse, y Gordiano se estremeció al oír hablar de los muchos peligros por los que Brunilda había pasado durante su ausencia. «Y sin embargo», dijo tristemente, «debo dejarte de nuevo. Ahora no tengo ni dinero ni tierras. No tengo nada más que mi espada, que debo llevar a países lejanos y allí ganar fama y riquezas para poder hacer de ti, una vez más, una gran dama». «¡Ay, no! ¡Ay, no!», gritó Brunilda. «¡No me abandones de nuevo! Déjame ir a donde tú vayas. Prefiero ser la mujer más pobre del país y estar contigo que ser rica y grandiosa y estar lejos de ti. Si debes ir, llévame contigo». «No puedo», respondió Gordiano con tristeza. «Ni el campamento de un soldado ni el campo de batalla son lugar para una gentil dama. Pero no será por mucho tiempo. Pronto ganaré fama y fortuna y volveré a casa contigo». «¿Qué he de hacer mientras tanto?», preguntó Brunilda negando con la cabeza. «¿A dónde he de ir?
No me queda nadie más que tú. Has de llevarme contigo. No quiero ser una gran dama. No me importa lo pobre que sea, si tan solo me permites quedarme contigo. Gordiano amaba mucho a Brunilda. No quería dejarla, así que, al final, le prometió que ella iría a donde él fuera. ¿Pero a dónde iremos primero?, preguntó. Ya lo sé, dijo Brunilda. Iremos a ver al rey de York. Dicen que es bueno y sabio. Tal vez te devuelva algunas de tus tierras, pues solo hiciste lo que te pareció correcto al luchar por tu propio rey. Iremos al menos a preguntarle, dijo Gordiano. Y a la mañana siguiente se pusieron en camino. Brunilda cabalgaba sobre un caballo de guerra que avanzaba orgulloso como si se alegrara de tener una dama tan bella a la que llevar. Gordiano caminaba a su lado sujetando la brida. Eran tan felices como dos niños de vacaciones. Es cierto que eran muy pobres. En todo el mundo no poseían nada salvo las ropas que llevaban. Sin embargo, mientras caminaban, reían y cantaban porque se querían y estaban juntos. A veces atravesaban grandes bosques. Allí, Gordiano y Brunilda paseaban cogidos de la mano mientras el caballo los seguía tan mansamente como un cordero. Apoyaba el hocico en el hombro de Brunilda y ella recogía flores silvestres y le colgaba coronas de tomillo alrededor del cuello orgullosamente arqueado, mientras Gordiano le colocaba a ella flores en el pelo. A veces dormían bajo los grandes árboles, a veces en la cabaña de un pobre, a veces en el castillo de un rico señor. En aquellos tiempos no había posadas y los viajeros eran bienvenidos en todas partes. Así pues, la gente era amable con ellos, dándoles comida y cobijo. Y el bello rostro y la alegre sonrisa de Brunilda hacían que todos la quisieran allá donde iba. Por fin llegaron al final de su viaje y alcanzaron la ciudad de York. Pero el rey ya no estaba allí. Se había ido a Winchester. Brunilda se sintió muy decepcionada. A pesar de todas sus canciones y sonrisas alegres, era fácil ver que estaba cansada del largo viaje. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se las quitó y volviéndose hacia Gordiano con una sonrisa valiente, dijo: «No importa, seguiremos al rey». Así descansaron 1 o 2 días en casa de unas personas amables y luego emprendieron de nuevo la marcha. Brunilda seguía cantando y sonriendo, pero estaba muy cansada. Su rostro palidecía y sus ojos parecían siempre cansados. El corazón de Gordiano se entristecía al verla, pero siguieron adelante. Un día, hacia el mediodía, llegaron a un gran castillo cerca de la ciudad de Warwick. Como era su costumbre, Gordiano llamó a la puerta y preguntó si el señor del castillo daría de comer a 2 cansados viajeros por amor de Dios, ya que no tenían dinero con que comprar comida. «Sí, por supuesto», respondió el hombre que les abrió la puerta. «Pero aquí tenemos problemas». «¿Qué tipo de problemas?», preguntó Gordiano. «Nuestro mayordomo acaba de morir. Mi señor Rohan lo apreciaba mucho y está muy apenado. No sabe a quién poner en su lugar. Pero, vamos, la cena está ya servida». Brunilda y Gordiano entraron en el gran comedor del castillo de Warwick. Tomaron asiento cerca del extremo más humilde de la mesa, entre los otros pobres forasteros y los criados. En aquellos días todos cenaban juntos en la misma sala. Los poderosos se sentaban en un extremo de la mesa y los pobres en el otro. Gordiano estuvo muy pensativo durante toda la comida. Cuando terminó, se levantó y caminó por la larga sala hasta el lugar donde estaba sentado el conde Rohan. Se arrodilló y exclamó: «Concededme un favor, mi señor». «¿Qué favor quieres pedir?», dijo Lord Rohan, mirando sorprendido al extraño arrodillado y a la hermosa dama que estaba detrás de él, pues Brunilda había seguido a su marido. «Hacedme vuestro mayordomo», dijo Lord Gordiano. «Juro serviros bien y fielmente». «Pero sin duda tú no eres mayordomo», dijo Lord Rohan aún más sorprendido. «Por tus pintas pareces un gran noble». «Sí», dijo Gordiano, levantándose y mirando con orgullo al conde. «Soy Lord Gordiano de Northumbria. He perdido todo lo que tenía luchando por mi rey. De todas mis riquezas solo me queda mi querida esposa. Los dos hemos vagado por el mundo para buscar fortuna juntos, pero mi esposa es una gentil dama poco acostumbrada a esta vida tan dura. Ya está cansada y enferma, no puede seguir viajando.
Nombradme vuestro mayordomo y prometo serviros tan fielmente como pueda. El conde Rohan seguía dudando, pero cuando miró el rostro pálido y dulce de Brunilda, se le conmovió el corazón. «Serás mi mayordomo», dijo, «y tú y tu señora viviréis en la casa del mayordomo a las puertas del castillo». Así pues, Lord Gordiano se convirtió en mayordomo del conde Rohan y él y Brunilda vivieron felices juntos el resto de sus vidas en la casa del mayordomo a las puertas del castillo de Warwick. Poco después de que Brunilda y Gordiano se fueran a vivir a Warwick, tuvieron un hijo. A Brunilda le pareció que era lo único que necesitaba para ser muy muy feliz. Pensó que ningún bebé había sido tan hermoso como el suyo, y en efecto era un niño maravilloso. Al poco de nacer, una mujer sabia fue a ver a Brunilda. Tomó al niño en sus brazos y lo miró detenidamente. Luego se lo devolvió a Brunilda y le dijo: «Eres una mujer dichosa. Tu hijo será un gran hombre. Hará muchas cosas maravillosas y su nombre será recordado durante cientos y cientos de años». Entonces la mujer sabia se marchó, dejando a Brunilda muy feliz. Gordiano y Brunilda llamaron a su hijo Guy. Lo querían mucho. Era un niño muy guapo al que también querían todas las damas del castillo. Jugaban con él, le daban besos y le regalaban juguetes. Cuando Guy creció, se hizo tan fuerte y valiente como hermoso. Cuando solo tenía 8 años, podía correr y luchar, lanzar piedras y trepar a los árboles mejor que un niño de 12. A los 16 ya era más alto y fuerte que cualquier hombre. Ningún caballero en todo el país podía compararse con él. Montaba a caballo y manejaba la espada y la lanza mejor que cualquiera de ellos. Sin embargo, no era un caballero, sino solo el hijo de un mayordomo. Por fin, el conde Rohan oyó hablar de Guy y de su fuerza y destreza maravillosas. Invitó al muchacho a una gran cena en el castillo de Warwick y después a participar en un torneo, como se llamaban los juegos en los que tomaban parte los caballeros. Al conde Rohan le encantaban las hazañas y los hombres valientes. Así pues, aunque Guy solo era el hijo de su mayordomo, lo trató como a un invitado de honor. A Guy le dieron asiento cerca del extremo superior de la mesa, bastante cerca del conde y frente a su encantadora hija Phyllis. Al principio, Guy se sintió algo tímido al encontrarse entre tantos grandes señores, caballeros y bellas damas, pero pronto se armó de valor y al levantar los ojos vio que Lady Phyllis le miraba. Ella también había oído hablar de las grandes hazañas de Guy y ansiaba hablar con él, pues aunque Guy había cenado todos los días en la misma habitación que Phyllis, se había sentado lejos en la mesa y no se atrevía a hablar con tan gran dama. Pero a menudo la había mirado desde su lejano asiento y había pensado que nadie en el mundo era tan hermosa. Ahora que la podía ver bien, sentada frente a él, estaba seguro de ello. Y, en efecto, Phyllis era la dama más hermosa de todo el reino. Algunos decían que era una de las damas más hermosas que habían existido en el mundo. Ciertamente Guy así lo creía. No quería seguir sentado durante la cena. Ansiaba que empezara el torneo para poder demostrar a Phyllis lo bien que sabía luchar. Por fin terminó el banquete y comenzó el torneo. Lord Rohan y Lady Phyllis y muchos otros alegres lores y damas estaban sentados observando mientras los caballeros luchaban y peleaban. Nunca luchó Guy tan bien como aquel día. Venció a cada uno de los caballeros y ganó el premio. Gritos y vítores llenaron el aire cuando se arrodilló ante Phyllis. Ella le sonrió amablemente mientras le ponía la corona de rosas en la cabeza y la cadena de oro en el cuello. Le complacía que el hijo del mayordomo de su padre fuera tan valiente. Y mientras se arrodillaba ante ella, el corazón de Guy latía tan fuerte y rápido que pensó que todos debían oírlo y saber que amaba a Phyllis, aunque no se atrevía a decírselo. El conde Rohan pronto empezó a tener en alta estima a Guy, y a menudo le invitaba al castillo. Cada vez que Guy iba, veía a Phyllis. Cada vez que la veía, se enamoraba más. Guy sabía que era muy descabellado amar a Phyllis, pues ella era una gran dama y él solo el hijo de un mayordomo.
Día tras día, grandes señores y príncipes acudían al castillo para pedirle a Phyllis que se casara con ellos. A cada uno respondía ella: «No, no os amo». Entonces se marchaban tristes, pues Phyllis era muy hermosa y muy rica. Sin embargo, Guy vivía con el temor constante de que algún día Phyllis se casara con uno de aquellos espléndidos príncipes que acudían a pedir su mano. Entonces ella se marcharía y tal vez él no volvería a verla. Un hermoso día de primavera, Phyllis y Guy paseaban juntos por el jardín. Los pájaros cantaban, el sol brillaba, las primeras flores endulzaban el aire y todo el mundo parecía lleno de felicidad. Solo en el corazón de Guy había dolor y angustia. «Phyllis», dijo de repente, «Phyllis, os amo, no puedo evitarlo». Phyllis había sido siempre alegre y sonriente. En un momento pareció volverse fría y altiva. Ya no era su risueña compañera de juegos, sino Lady Phyllis, la hija de su amo. «¡Qué tontería, Guy!», dijo. «Sin duda has olvidado que soy la hija de Lord Rohan y que tú no eres más que el hijo de su mayordomo. Vete y no vuelvas a dirigirme la palabra». Y se alejó orgullosa por el sendero del jardín, dejando al pobre Guy muy triste. Después de esto, Guy se sintió muy infeliz. Ya no reía ni cantaba con sus amigos, sino que vagaba solo en silencio y melancólico. Al final se puso tan pálido y enfermo que todo el mundo se preguntaba qué le estaría pasando. Lord Rohan, que apreciaba mucho a Guy, lamentó verle tan pálido. «¿Qué te pasa, Guy?», le preguntó. «Nada, mi señor, nada en absoluto», respondió Guy. No se atrevió a decir: «Amo a Lady Phyllis, que se ha enfadado conmigo». Pobre Guy. Era fuerte, valiente y apuesto. Podía luchar contra gigantes malvados y bestias salvajes, pero no sabía en absoluto cómo hacer que lo amara una hermosa dama, así que vagaba solo, muy pálido y triste. Phyllis empezó a arrepentirse de haber tratado tan mal a Guy. Lo echaba mucho de menos, pues ya no iba a pasear con ella por el jardín ni a cabalgar por el bosque. Al principio pensó que pronto regresaría y que volverían a ser amigos, pero pasaban los días y él seguía sin ir. Por extraño que parezca, cuanto más tiempo pasaba Guy fuera, más deseaba Phyllis que volviera, y cuanto más pensaba en él, más se apenaba de haberle hablado tan mal, hasta que al fin no pensaba en otra cosa durante todo el día que en Guy. De tanto pensar en Guy, Phyllis llegó a soñar con él todas las noches. Una noche soñó que había vuelto vestido con una espléndida armadura y con aspecto de un gran príncipe. Cuando Phyllis se despertó después de este sueño, empezó a preguntarse si alguna vez podría hacerse realidad. Deseó que así fuera. Ciertamente le parecía que algo extraño le había sucedido, pues en lugar de estar enfadada con Guy, ahora sentía que lo amaba más que a nadie en todo el mundo. Pero pasaban los días y Guy no volvía, así que al fin Phyllis lo mandó llamar. Llegó rápidamente preguntándose qué querría decirle, y cuando Phyllis lo vio triste y abatido, lamentó más que nunca haberse enfadado tanto. Al mirarle, las lágrimas afloraron a sus ojos. «Lo siento mucho», le dijo con dulzura. «¿Me perdonarás y volverás a ser mi amigo?» A Guy le pareció que de repente el sol empezaba a brillar y los pájaros a cantar. «¿Lo decís en serio?», exclamó. «¿De verdad queréis que vuelva? ¿Y que os ame? ¿Y queréis casaros conmigo?» «Sí, quiero que vuelvas, Guy», respondió Phyllis más hermosa que nunca. «Pero no puedo casarme contigo todavía. Soy muy orgullosa, no puedo evitarlo, y quiero estar orgullosa de ti también. No podría estar orgullosa de ti mientras no seas más que el hijo de un mayordomo, aunque tu padre sea realmente un noble. Vete y hazte famoso, y cuando vuelvas me casaré contigo». Guy tomó a Phyllis en sus brazos y la besó una vez. «¡Adiós!», exclamó. «¡Adiós! Volveré con renombre». A continuación montó en su caballo y se alejó, y Phyllis no volvió a verle durante mucho tiempo. Después de despedirse de Phyllis, Guy cabalgó alegremente. Atravesó Inglaterra hasta llegar al mar. Allí subió a bordo de un barco y navegó hasta Alemania.
En cuanto llegó a Alemania, Guy se enteró de que se iba a celebrar un gran torneo. El que luchara mejor se casaría con la hija del emperador. Se llamaba Blanche, que significa blanca. Además de casarse con la princesa, el caballero más valiente recibiría un caballo blanco puro, 2 sabuesos blancos y un halcón blanco. Por eso se le llamó el torneo blanco. Cuando Guy oyó hablar de este torneo, cabalgó tan rápido como pudo hasta el lugar donde se iba a celebrar. Llegó justo a tiempo. Era una escena alegre. Reyes, príncipes, duques y condes acudieron a caballo desde todos los rincones de Europa para intentar hacerse con el premio, pues se sabía por todas partes que la hija del emperador era muy hermosa. Casi todos los que acudieron a este torneo eran hombres grandes y famosos. Llevaban relucientes armaduras de acero con incrustaciones de oro y plata. Plumas o cimeras, como las llamaban, ondeaban en sus yelmos. Sus escudos estaban pintados con curiosas figuras y extrañas bestias de vivos colores, pues en aquellos tiempos, cada vez que alguien realizaba una gran hazaña o un acto valeroso, se pintaba algo en su escudo para recordárselo y mostrar a todo el mundo lo valiente que era. Pero Guy vestía solo una armadura negra y no tenía nada pintado en su escudo porque aún no había hecho nada lo suficientemente glorioso. El lugar donde se reunían los caballeros para luchar por el premio era la liza. Era como un gran campo alrededor del cual había asientos elevados para las damas hermosas y los señores alegres que acudían a mirar. El pueblo estaba de pie o sentado en la hierba. El emperador y su hija ocupaban los mejores asientos. La princesa observaba el combate con atención, pues sabía que el vencedor sería su esposo. Cuando Guy llegó a la entrada de la liza, lo detuvo una persona muy elegante, con plumas en el gorro y una cinta roja alrededor del cuello, de la que colgaba una trompeta de oro. Se trataba del heraldo. «¿Cómo te llamas?», preguntó el heraldo. «Soy Guy de Warwick, hijo del Lord Gordiano de Northumbria», respondió Guy. Entonces el heraldo permitió a Guy entrar con su caballo en la liza. Todos los señores y damas lo miraron con desprecio porque llevaba una armadura tan sencilla y no tenía nada pintado en el escudo. Sin embargo, Guy sabía montar a caballo y usar la espada y la lanza tan bien como cualquiera de los allí presentes, aunque aún no era caballero ni se había ganado sus espuelas. Cuando alguien era nombrado caballero, recibía un par de espuelas de oro, por eso se hablaba de ganarse las espuelas. Pronto sonaron las trompetas y comenzó el torneo. Guy eligió a uno de los caballeros más grandes y orgullosos y, cabalgando hacia él, le golpeó el escudo con su lanza. Este hombre era un príncipe llamado Philaner, que era un combatiente muy feroz y terrible. Inmediatamente comenzó a luchar con Guy, pero éste le propinó un golpe tan tremendo que se tambaleó sobre su montura y cayó con estrépito al suelo. Allí quedó sin sentido. Tuvieron que llevárselo y no pudo luchar más aquel día. Todos quedaron muy sorprendidos, pues el príncipe Philaner era uno de los caballeros más fuertes y valientes. A continuación, un orgulloso conde se acercó galopando a Guy. Sus escudos y lanzas chocaron y al minuto siguiente él también yacía en el suelo sin sentido. Entonces el propio hijo del emperador, que también participaba en el torneo, bajó su lanza y con un grito se abalanzó sobre Guy. Tan ferozmente se abalanzó sobre él que parecía que Guy iba a ser derrotado esta vez. Su caballo se encabritó sobre sus patas traseras y dio golpes en el aire. Pero, rápido como un rayo, Guy se inclinó hacia adelante y asestó al príncipe tal golpe en el brazo derecho que lo dejó inutilizado y se le cayó la lanza al suelo. En ese momento el emperador arrojó un pañuelo blanco y los heraldos hicieron sonar sus trompetas. Los caballeros dejaron de luchar y cabalgaron hasta el extremo de la liza para descansar unos minutos. «¿Quién es el extraño de la armadura negra que lucha tan bien y vence a todos los caballeros más valientes?», preguntaron todos. «Sea quien sea, pienso vencerle», dijo el duque Otón. El duque Otón era un espléndido guerrero. Era tan alto como Guy y mucho más ancho y fuerte. Su magnífico caballo negro brincaba y se encabritaba hasta que su armadura de oro y acero brillaba y centelleaba a la luz del sol. En cuanto los heraldos volvieron a tocar las trompetas,
el duque Otón se abalanzó sobre Guy, pero Guy estaba preparado. El choque fue tal que las lanzas de ambos se hicieron añicos. Los dos retrocedieron un momento y desenvainaron sus espadas. Luego volvieron a la carga. Siguió una lucha espantosa. Golpe tras golpe, sus caballos saltaban y brincaban, se revolvían y giraban con maravillosa rapidez. Sus espadas chocaban entre sí, sus armaduras repiqueteaban y tintineaban, volaban chispas, astillas y polvo, la sangre manaba de sus heridas, pero seguían luchando. Entonces el duque Otón, levantándose sobre sus estribos, hizo acopio de fuerzas para asestar un poderoso golpe. Guy respondió con todo su poder. Las espadas de ambos se hicieron añicos y en el mismo instante el duque Otón cayó al suelo. Con un grito de rabia, el duque Ranier, primo del duque Otón, clavó las espuelas a su caballo y se lanzó a toda velocidad sobre Guy. «¡Vil forastero!», gritó. «Sabed que el duque Ranier vengará a su pariente». «¡Ja!», rió Guy con desdén cuando se encontraron. «En Inglaterra decimos, el débil debe ir al paredón. Si yo no hubiera sido el más fuerte, seguramente yacería donde yace ahora el duque Otón». El combate solo duró unos minutos. El duque Ranier estaba tan ciego de ira que golpeó salvajemente. Guy, calmado y frío, no tardó en asestarle tal golpe en el hombro que el duque pidió clemencia y se dio por vencido. Una vez más, los heraldos hicieron sonar la retirada y hubo una pausa en la lucha. El asombro ante las hazañas del forastero era mayor que nunca, pero ya no quedaban caballeros para luchar contra él. «Es magia», dijo uno. «Pelea como un demonio», dijo otro. «Habría jurado que vi 2 espadas. Sus golpes caían tan seguidos y raudos». «Tiene la fuerza de 10». «Y sin embargo, por el honor de mi país», dijo el duque Lovaina, «me encantaría poner a prueba mi fuerza con él». Inmediatamente se alzó un grito. «¡Hurra, hurra! ¡Un campeón! ¡Un campeón!». De nuevo los heraldos hicieron sonar las trompetas y el duque Lovaina salió cabalgando. Era más espléndido que cualquiera de los caballeros con los que Guy había luchado. Los blancos penachos de su casco ondeaban con la brisa, su armadura relucía, su majestuoso caballo de guerra arqueaba el cuello y daba pisotones en el suelo, mientras el duque Lovaina entraba en la liza. Guy tenía calor y estaba cansado. Su caballo estaba casi agotado y su armadura negra estaba abollada y maltrecha. «Señor forastero», dijo el duque, «no quiero aprovecharme. Pospongamos el desafío hasta que estéis descansado y fresco». «No», replicó Guy, «no descansaré hasta haber vencido a todos los que están dispuestos a luchar conmigo». «Que así sea», respondió el duque, y bajando su lanza se dispuso a atacar. El combate fue largo. El duque Lovaina era el más valiente y hábil de los caballeros, pero al final él también fue vencido. Con un golpe repentino y un rápido giro de muñeca, Guy le arrancó la espada de la mano. Otro golpe le habría hecho caer al suelo sin sentido, pero Guy no quiso aprovecharse de su desventaja. Retrocedió y esperó a que el duque Lovaina se armara de nuevo. El duque, sin embargo, levantó la mano. «Basta», dijo, «basta, señor forastero. Lechfin de Lovaina piensa que no es una deshonra considerarse derrotado por un guerrero tan valiente». «La fortuna me ha favorecido», replicó Guy con modestia, «o me habríais vencido fácilmente. Pocas veces he estado tan cerca de ser vencido». «No me gustaría despedirme de manera poco amistosa de un enemigo tan gallardo», dijo el duque. Y así, como hombres valientes, se dieron la mano sin sentir celos el uno del otro. Todos los demás caballeros, sin embargo, le tenían envidia a Guy. Si las miradas y los deseos hubieran podido matar, él no habría vivido mucho tiempo. Pero ninguno de ellos volvería a luchar con él. «Es inútil», decían. «Lleva algún amuleto que le protege». Entonces los heraldos hicieron sonar las trompetas y proclamaron que el forastero Guy de Warwick había ganado el premio. Toda la gente que había estado mirando vitoreó estrepitosamente. La princesa se sintió contenta y feliz, pues había visto lo valiente que era el hombre que vestía la sencilla armadura negra y esperaba que ganara. Se dijo que le gustaría casarse con un hombre tan valiente. El emperador, que adoraba a los hombres valientes, también se alegró,
aunque Guy había derrotado a muchos de sus caballeros e incluso a su propio hijo. Ahora envió a uno de sus nobles para que le llevara a Guy. «Bienvenido, Sir Guy de Warwick», le dijo mientras Guy se arrodillaba ante él. «Bienvenido a mi corte y a mi reino. Los ingleses son una raza grandiosa y poderosa, pero vos sois la flor y el orgullo de vuestro país. En toda Europa no hay hombre que se os pueda comparar. Me alegro de que alguien tan valiente haya ganado la mano de mi hija en matrimonio». La princesa se sentó junto a su padre, sonrojada y feliz. Guy se había quitado el casco, y ahora que ella podía ver lo guapo que era, sintió más que nunca que le gustaría casarse con él. Pero en cuanto el emperador dejó de hablar, Guy se levantó y respondió: «Señor, he luchado en este torneo no por el premio, sino solo por el honor. No puedo casarme con la princesa, aunque es hermosa y digna de todo amor. Mi corazón está en Inglaterra con mi querida dama. A ella volveré cuando sea famoso y digno de tomar su mano. Solo con ella me casaré». Pobre princesa Blanche. Todo el hermoso color de sus mejillas y la felicidad de su corazón desaparecieron. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se sintió ciertamente desdichada. «Princesa», dijo Guy, volviéndose hacia ella y arrodillándose de nuevo, «humildemente me inclino ante vos. Aceptadme como leal caballero inglés. Os serviré en todo. Si en algún momento necesitáis un caballero que luche por vos, no tenéis más que ordenármelo. Pero solo por mi bella Lady Phyllis tengo amor». «Id», dijo la princesa, inclinándose para ocultar sus lágrimas. «Volved con Lady Phyllis. Decidle que la princesa Blanche de Alemania le desea toda la felicidad». «No puedo ir todavía», dijo Guy. «Primero debo llevar a cabo grandes hazañas y volver con ella solo cuando sea famoso». La princesa pensó: «Ah, con que tan solo me amara a mí, no me importaría si es famoso o no. No le enviaría lejos. Lo tendría siempre cerca de mí». Pero dijo en voz alta: «¿No sois suficientemente famoso? ¿No habéis derrotado a todos los caballeros más valientes de Europa? Volved con vuestra señora y decidle que yo os envío a ella». Y como Guy anhelaba mucho volver a ver a Phyllis, tomó el caballo blanco, los dos sabuesos blancos y el halcón blanco que había ganado y zarpó de nuevo hacia Inglaterra. Durante mucho tiempo después de su partida, la princesa Blanche estuvo muy triste. Pensaba a menudo en el valiente y apuesto caballero Guy de Warwick, y cuando pensaba en él se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero muchos años después se casó con un gran señor y vivió feliz para siempre. En el camino de vuelta a Inglaterra, Guy vivió muchas aventuras y realizó grandes hazañas, de modo que su fama se difundió por todas partes. Por fin llegó sano y salvo a Warwick. Hubo mucha alegría. Su padre y su madre se alegraron mucho de verle y Brunilda estaba tan contenta que lloraba. En cuanto Guy vio a su padre y a su madre, se dirigió al castillo. Llevó consigo el caballo blanco, los dos sabuesos blancos y el halcón blanco como regalos para Phyllis. Ella estaba encantada con todos ellos y dijo que nunca montaría ningún otro caballo. «Pero», dijo, «he oído que también había una princesa. ¿Dónde está?» «Oh», dijo Guy, «le dije que no la amaba y que no podía casarme con ella, así que se quedó en casa con su padre, el emperador de Alemania». «¿No querías casarte con ella?», preguntó Phyllis. «Sería algo magnífico casarse con la princesa Blanche de Alemania». «No», dijo Guy, «ella puede ser princesa de Alemania, pero vos sois mi reina. Preferiría casarme con vos». Durante un tiempo, Guy y Phyllis fueron muy felices juntos. Entonces un día Guy dijo que debía marcharse de nuevo. «¿Es necesario?», dijo Phyllis muy triste. «Sí», dijo Guy. «Ahora que he estado ahí fuera, conozco el tipo de grandes hazañas que llevan a cabo los hombres. Aún no me atrevería a pedirle al conde Rohan que me dejara casarme con su hija». Y aunque Phyllis quería mucho a Guy, su orgullo era aún mayor que su amor, por lo que le dijo: «Ve, pues mi corazón se siente lleno de calor y alegría cuando oigo hablar de tus grandes hazañas. Me llena de orgullo oír a todos maravillarse y alabarte por ellas, pues sé que todas las has hecho por mí». A continuación le ayudó a ceñirse la espada y las espuelas. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no le tembló la mano ni la voz al despedirse. El conde Rohan se apenó cuando supo que Guy se marchaba de nuevo. No tenía hijos,
y había llegado a querer a Guy como si fuera suyo y no el hijo de su mayordomo. Intentó persuadirle de que no se marchara, pero fue inútil, y una vez más Guy se marchó. Cuando llegó al mar se topó con una gran tormenta. Las olas arreciaban y el viento feroz soplaba desde el mar. En aquella época no había barcos como los de hoy, sino solo botes de remos y veleros. Así pues, Guy tuvo que esperar a que el mar se calmara y el viento soplara en la dirección adecuada para llevarle a Francia, a donde deseaba ir en busca de aventuras. Mientras esperaba junto al mar, se enteró de que en la comarca de Warwick había aparecido una terrible vaca de color pardo. En aquella época, gran parte de Inglaterra estaba cubierta de bosques. En estos bosques vivían terribles bestias salvajes, por lo que a menudo era peligroso atravesarlos solo o desarmado. Esta enorme y terrible vaca salió de uno de estos bosques. Pisoteaba el grano y destruía pueblos enteros. Mataba y devoraba tanto al ganado como a las personas, de modo que todos huían despavoridos a las ciudades y todo el campo quedaba desierto. Era una bestia realmente temible. Los que la habían visto decían que medía 3 metros de alto y 5 de largo. Sus cuernos, más gruesos que los colmillos de un elefante, eran recurvados y retorcidos. Sus ojos brillaban con fuego y centelleaban como relámpagos, y su bramido era como el rugido de un trueno. El rey de aquella parte del país no tardó en enterarse de que aquella bestia espantosa estaba matando a su pobre pueblo y destruyendo la tierra. Por ello envió mensajeros por todo su reino para decir que quien matara a la vaca parda sería nombrado caballero y recibiría como recompensa una gran cantidad de tierras y dinero. Pero no se encontró a nadie lo bastante valiente. Los caballeros que no temían luchar en torneos y batallas temían a esta terrible vaca parda. «Ojalá Guy de Warwick estuviera aquí», decía la gente. «No tardaría en matar a la horrible bestia. Pero se ha marchado a Francia y todos seremos devorados». Sin embargo, Guy aún no había partido para Francia, y al final los mensajeros del rey llegaron al lugar donde él esperaba junto al mar hasta que amainara la tormenta. En cuanto se enteró de lo de la vaca parda, montó en su caballo y sin decir a nadie lo que iba a hacer, regresó directamente a la comarca de Warwick. Cuando se acercó al lugar donde estaba la vaca parda, encontró toda la tierra arrasada. Los campos estaban cubiertos de huesos de los animales que había matado y devorado. Las cabañas estaban vacías, pues la gente que no había muerto había huido. Cuando Guy estaba aún muy lejos, oyó un fuerte bramido. Siguió el sonido hasta acercarse a él. Entonces desmontó y puso su caballo en un lugar seguro. Tomó su espada, su hacha de guerra, su arco y sus flechas y recorrió el resto del camino a pie. De pronto vio a la vaca parda en medio de un gran campo, devorando con avidez algún animal que acababa de matar. Guy avanzó con mucho cuidado, sin hacer ruido. Esperaba acercarse bastante a la vaca parda antes de que ésta le viera, pero levantó la cabeza repentinamente y lo vio. Agitando su enorme cola y lanzando un furioso bramido, se abalanzó sobre Guy con la cabeza agachada. La tierra pareció temblar cuando la enorme bestia se acercó retumbando, pero Guy no tuvo miedo. Se quedó quieto. Rápidamente colocó una flecha en su arco y esperó a que la vaca parda estuviera a corta distancia. En cuanto estuvo lo bastante cerca, disparó, alcanzando al animal justo en medio de la frente. Los ingleses siempre han sido famosos por su habilidad con el arco, y Guy era el mejor tirador de toda Inglaterra en aquella época. Pero, aunque disparó la flecha recta y con fuerza, no pudo atravesar la dura piel de la vaca parda. La flecha rebotó como si se tratara de una armadura de acero bruñido y la gran bestia siguió corriendo al galope ilesa. Cuando Guy la vio venir, se echó a un lado, pero no fue lo bastante rápido, y la bestia lo embistió con los cuernos, dañándole la armadura con el golpe. Guy sacó entonces su espada e intentó atravesarle uno de los ojos a la vaca parda, pero no pudo acercarse lo suficiente. Los terribles cuernos retorcidos eran tan largos que Guy no podía superarlos para perforarle un ojo con la espada. Guy sabía que solo había una esperanza de matar a la bestia. Debía asestarle un golpe justo detrás de la oreja. Ese era el único punto en el que la piel de la vaca parda era blanda.
Retrocediendo, Guy arrojó su espada y cogió su hacha de batalla. Con la cabeza agachada, la vaca parda volvió a abalanzarse sobre él. Guy esperó hasta que estuvo cerca. Entonces, con la mano izquierda agarró uno de sus cuernos, mientras que con la derecha empuñaba firmemente su hacha. Lanzando un fuerte bramido, la vaca parda sacudió la cabeza. Guy voló por los aires, pero se mantuvo firmemente sujeto. Una y otra vez la vaca parda agitaba la cabeza, intentando en vano zafarse de Guy. Aferrándose firmemente al cuerno, Guy echó su hacha hacia atrás y la estrelló contra la cabeza de la vaca parda justo detrás de la oreja. La enorme bestia emitió un feroz rugido de dolor y rabia, luego se tambaleó y cayó de costado con el sonido de una casa que se derrumba. Guy fue arrastrado al suelo junto con la vaca, pero no resultó herido. Tras levantarse, se aseguró de que la bestia estuviera realmente muerta y se dirigió al lugar donde había dejado seguro a su caballo. Montado en él, cabalgó hasta la ciudad más cercana, que resultó ser Coventry, para dar la noticia. La gente casi se vuelve loca de alegría al enterarse. Aclamaron y bendijeron a Guy mientras cabalgaba por las calles. Luego, todos los que podían caminar o montar salieron al campo, ansiosos por ver con sus propios ojos a la gran bestia, que yacía muerta en el campo. Durante todo el alboroto y la excitación, Guy, sin ser visto por nadie, montó de nuevo en su caballo y emprendió el camino de regreso al mar. Le gustaba realizar hazañas valerosas, pero no le gustaba armar alboroto por ellas, por lo que se alegró mucho de poder marcharse sin aspavientos. Pero el rey no tardó en enterarse de lo sucedido y envió rápidos mensajeros en busca de Guy para que lo llevaran de vuelta. Cuando Guy fue llevado ante él, el rey le hizo arrodillarse. Entonces sacó su espada y, golpeando a Guy en el hombro, le dijo: «Levantaos, Sir Guy de Warwick». Así, Guy fue nombrado caballero. Entonces el rey le dio al nuevo caballero un par de espuelas de oro. Lady Phyllis se acercó a él y, arrodillándose a sus pies, se las abrochó. Después el rey ofreció un gran banquete. Guy se sentó a la derecha del rey y Phyllis a su lado. Y mientras todos festejaban, un juglar tocaba el arpa y cantaba canciones en honor de Guy. Contó todas las grandes cosas que había hecho el caballero y sobre todo cómo había matado a la vaca parda. El rey entregó a Guy el dinero y las tierras que había prometido a quien matara a la vaca parda. Rogó a Guy que no se volviera a marchar, prometiéndole que pediría a Lord Rohan que le permitiera casarse con Phyllis. Pero Guy no quiso quedarse. Había tomado la decisión de irse y se iría. Así pues, se despidió una vez más de Phyllis y cabalgó hacia el mar. En cuanto se hubo marchado, el rey ordenó que, en memoria de la gran hazaña de Guy, se colgara una costilla de la vaca parda en la puerta de la ciudad de Coventry y otra en el castillo de Warwick. Y así se hizo. La costilla de Warwick aún se conserva. Quien vaya allí no debe dejar de admirarla y recordar las grandes hazañas de Guy. Una vez más, Guy llegó a la orilla y con el viento a favor subió a bordo de su barco y zarpó en busca de aventuras. Desembarcó en Francia y vagó por muchas tierras, cosechando en todas partes alabanzas y fama, y como era cortés y gentil, también mucho amor. Otros caballeros se unieron a él, seguros del honor y la fama si seguían su senda. Uno de estos caballeros se llamaba Herod de Ardern, y entre Herod y Guy había un gran afecto. Pero algunos odiaban a Guy. El duque Otón no había olvidado ni perdonado a Guy por haberlo derrotado en el torneo blanco. Cuanto más oía hablar de las grandes hazañas de Guy, más lo odiaba. Los celos y la ira llenaban su perverso corazón, mientras, pensativo y sombrío, vagaba buscando siempre la venganza. Por fin llegó su oportunidad. Guy fue herido en un torneo y después cabalgó lejos, asistido solo por 3 amigos, uno de los cuales era Herod. Cuando el duque Otón se enteró, se alegró enormemente. Pensó que Guy, herido y casi solo, sería fácilmente vencido. Así pues, sobornó a 15 villanos para que le acecharan en cierto bosque por el que debía pasar. «Mataréis a sus caballeros», dijo Otón, «pero a Sir Guy lo capturaréis vivo y me lo traeréis. En mi oscura prisión morará. Ningún rescate será suficiente para comprar su libertad. De allí no saldrá jamás.
en pena y aflicción terminará sus días. Entonces Otón soltó una carcajada profunda y cruel, y sus ojillos brillaron con una alegría perversa. «Mi señor, hágase vuestra voluntad», dijeron los villanos, y tomando sus espadas y lanzas, partieron rápidamente hacia el bosque. Allí, inmóviles y en silencio entre las verdes hojas, esperaron a Gai, que no tardó en llegar. Sin saber nada de estas malvadas maquinaciones contra él, cabalgó lentamente por el bosque, montado no en su caballo de guerra, sino en una pequeña mula, pues aún le dolía mucho la herida y solo podía ir despacio. De pronto, a través de las verdes ramas, Gai y sus amigos vieron el resplandor de cascos de acero y el brillo de espadas y lanzas cuando los 15 villanos se acercaron a ellos con mirada oscura y maligna. «¡Ay!», dijo Gai, «aquí hay traición. La muerte nos acecha, pues solo somos 4 contra 15. Pero muy cara venderé mi vida y os encargo a todos que en este día cumpláis como hombres». «Querido amigo», dijo Herod, «por el aprecio que me tenéis, marchaos. Dejad que luchemos nosotros en este combate, pues estáis herido de gravedad. Por vuestro afecto moriremos gustosos». Entonces Gai respondió con orgullo: «Si vos morís, yo también moriré. Nunca me separaré de vos». Y bajándose de su mula, se dispuso a luchar. «Ser Gai», dijo el jefe de los villanos, «rendíos o seréis todos hombres muertos. Pero si os rendís, conservaréis la vida, pues somos soldados del duque Otón y nos ha encargado que os llevemos vivo ante él». «Voto a Dios», exclamó Gai, «que eso no lo haréis jamás». Y de un espadazo el cabecilla cayó muerto. «Ni tú, villano, nunca me llevarás ante tu orgulloso duque», gritó de nuevo, mientras un segundo caía bajo su espada. «Ni tú me llevarás jamás a la cárcel», y un tercero cayó muerto. Herod también lo protegía con su espada, y un hombre tras otro cayó bajo sus golpes. La lucha fue feroz, se dieron y recibieron golpes terribles. Los yelmos se partían desde la frente hasta la barbilla, los brazos quedaban cercenados y el suelo estaba sembrado de muertos y moribundos. Aunque lucharon con gallardía, 2 de los caballeros de Gai cayeron. Él y Herod se quedaron solos. Entonces, de repente, uno de los traidores golpeó a Herod con tanta fuerza que su espada atravesó escudo y coraza y cayó al suelo. «¡Villano!», gritó Gai, «pagarás cara su muerte». Y con redoblada furia se abalanzó sobre el traidor para acabar con él. Aún quedaban 3 villanos, y ahora todos atacaron a Gai a la vez. «¡Rendíos! ¡Rendíos!», gritó uno. «Eso no lo haré jamás hasta que mi cuerpo yazga muerto y rígido», gritó Gai, blandiendo poderosamente su espada, y la voz del que hablaba enmudeció para siempre. Entonces los otros huyeron y dejaron a Gai solo, sangrando y exhausto. Gran pena y lamento sintió Gai por sus amigos muertos. «¡Ay!», dijo, «verdaderos caballeros erais, y por vuestro amor, bella Filis, han muerto hoy. ¡Ay, Herod, mi querido amigo, tan cortés y amable! ¿Quién me ayudará ahora en la lucha? Nunca hubo en el mundo mejor caballero y hermano. Oh, ojalá el villano que os mató me hubiera matado a mí también». Así pues, Gai se lamentó y lloró. Luego, montando de nuevo en su mula, se alejó hacia la cueva de un ermitaño que vivía cerca. El ermitaño, un hombre santo muy versado en el uso de hierbas y remedios medicinales, pasaba sus días y sus noches en oración y ayuno. «Ermitaño», dijo Gai mientras se apeaba a la entrada de la cueva, «venid conmigo y os mostraré dónde yacen en el bosque 3 hombres muertos. A estos, por amor de la Santísima Trinidad y de Santa Caridad, os ruego que los enterréis y cada día recéis una misa por sus almas, y Dios os lo recompensará». «Decidme primero quién sois vos», dijo el ermitaño. «De buena gana», respondió Gai. «Soy un caballero de un país lejano, y al atravesar este bosque con mis 3 amigos, fuimos asaltados por ladrones y forajidos. Todos mis amigos han muerto, y yo estoy gravemente herido». «Buen señor», dijo el ermitaño, «iré con vos, pero primero curaré vuestras heridas». Así pues, el ermitaño desató la armadura de Gai, lavó sus heridas y las vendó con hierbas curativas. Luego fueron juntos al lugar donde yacían los 3 amigos de Gai.
Una vez más, Guy se arrodilló junto a Herod llorando por él. Una vez más lo besó. Luego, levantándose, se alejó tristemente, con los ojos apagados y la cabeza inclinada, dejando al ermitaño en oración junto a su amigo. Durante muchos días Guy vagó penosa y afligidamente, enfermo por las heridas y triste en su corazón por la pérdida de sus amigos. Pero al fin sus heridas se curaron y una vez más llegó a ciudades donde se celebraban torneos. Una vez más luchó y venció, y aunque no olvidó a sus amigos, la amargura de la pena desapareció de su corazón. Un día le llegó la noticia de que el duque Lechvin de Lovaina estaba en apuros. Sadok, sobrino del emperador, había retado a Lechvin a luchar con él, pero Lechvin, sabiéndose mucho más fuerte que Sadok y seguro de poder vencerle, se negó, pues no quería herir al muchacho, que era el favorito del emperador. Sin embargo, Sadok estaba celoso de Lechvin y enfadado porque no se inclinaba ante él. «¡Sois un cobarde!», le dijo. «No soy un cobarde», replicó Lechvin. «No sois más que un muchacho bobo. Solo quería ahorraros una paliza, pero ya que lo queréis, luchemos». Así pues, se batieron juntos y, como Sadok no era diestro con sus armas, Lechvin lo mató por una mala casualidad. Cuando el emperador se enteró de que Lechvin había matado a su sobrino, se enfadó mucho y, reuniendo a un gran ejército, declaró la guerra al duque. Lechvin estaba encerrado en su ciudad de Arraskun, fuertemente hostigado por el emperador. Cuando Guy se enteró, reunió a todos sus soldados y con 50 caballeros partió para llevar la ayuda que pudiera a su amigo. Un día, mientras viajaba, atravesó un bosque y mientras avanzaba, se encontró con un peregrino que estaba sentado al borde del camino. Sus ropas estaban viejas y gastadas, y apoyaba la cabeza en la mano, con aspecto de estar desahuciado y cansado. Guy, que siempre se compadecía de los que estaban en apuros, echó el freno a su caballo y se dirigió al hombre. «¿De dónde vienes, peregrino?» «De Lombardía», respondió el hombre sin levantar la vista. «¿Qué noticias hay allí?», preguntó Guy. «¿Qué noticias, señor?», respondió el hombre. «Ay, no sé nada, no me interesa nada». «¿Por qué estás tan triste, amigo peregrino?», preguntó Guy. «Ay, caballero», respondió el peregrino, «hace ya muchos días que perdí a mi querido señor y amigo, que es el mejor caballero que jamás haya existido. Vago por el mundo buscándole y no le encuentro ni oigo noticias suyas, por lo que le lloro y estoy triste. Dime, peregrino, de verdad, ¿cómo se llamaba tu señor, a quien tanto amas? Igual tengo noticias de él». «Se llamaba Guy de Warwick», dijo el hombre levantando la vista. «Era un caballero sin tacha». Y una vez más dejó caer la cabeza sobre el pecho y suspiró profundamente. «¿Guy de Warwick?», gritó Guy sorprendido al oír su propio nombre. «¿Quién eres, pues?». Y saltando de su caballo se colocó junto al peregrino. «Los hombres me llaman Herod de Ardern», dijo el peregrino. «¡Herod! ¡Herod!», gritó Guy con lágrimas de alegría brotando de sus ojos. «¿No reconocéis a vuestro amigo?». «Guy», dijo Herod asombrado, «¿es posible que seáis vos?». Y abrazándose lloraron de alegría. Enseguida se sentaron en la orilla cubierta de hierba y se contaron todo lo que había sucedido desde aquel triste día en que Guy había dejado a Herod con el ermitaño creyéndole muerto. «Después de vuestra partida», dijo Herod, «el amable ermitaño descubrió que yo no estaba muerto, sino solo gravemente herido. Me llevó a su cueva y, quitándome la armadura, me lavó las heridas y se ocupó de ellas. Todo esto no lo sabía entonces, pero él me lo contó después. Durante muchos días estuve tumbado sin saber nada, sin reparar en el día ni en la noche, ni en la oscuridad ni en el sol. Pero al fin, una mañana me desperté y encontré al amable ermitaño inclinado sobre mí. Al principio no sabía dónde yacía ni quién era él, y estaba tan débil que no podía mover ni pies ni manos. Pero día tras día el ermitaño me cuidó y pronto me contó todo lo que había sucedido. Pasaron semanas y semanas y poco a poco recuperé las fuerzas, hasta que llegó un día en que me despedí de mi buen amigo y me dispuse a buscaros. Y ahora, dijo Herod levantándose al terminar su relato, ya no llevaré las ropas de peregrino, pues mi peregrinación ha terminado. Volveré a ponerme la armadura y me uniré a vos en vuestra aventura, sea cual sea». Así pues, se despojó de su vieja capa marrón y Guy le vistió de nuevo con una brillante armadura,
y juntos cabalgaron hacia la ciudad de Arraskún. Lechvin se alegró mucho de ver a Guy y a sus 50 caballeros, y así fortalecido decidió salir y atacar a los alamanes, como se llamaba el enemigo. Así pues, de repente, las puertas se abrieron de par en par, y Guy, Lechvin y todos sus caballeros y soldados se lanzaron sobre el enemigo. Pronto el aire se llenó de gritos de guerra y del sonido de golpes resonantes. El suelo estaba sembrado de estandartes rasgados, armas astilladas y armaduras rotas, entre las que yacían muertos y moribundos. La matanza fue tal que, de los 30.000 hombres que se habían reunido para sitiar a Arraskún, apenas quedaban vivos 3.000. La batalla duró desde primera hora de la mañana hasta que cayeron las sombras del atardecer. Entonces Lechvin, reuniendo a sus hombres, recogió a los heridos y se retiró de nuevo dentro de los muros de su ciudad. El emperador se enfureció mucho ante esta derrota, y reuniendo rápidamente otro ejército, acechó a Arraskún más de cerca que antes. Ahora mantenía una vigilancia tan estricta que nadie podía entrar en la ciudad ni salir de ella, y el emperador esperaba someter pronto por hambre a la valerosa guarnición. Pero a la gente de la ciudad no le faltaba comida. Se rieron del emperador y Guy y Lechvin subieron a las murallas y se burlaron de los alamanes. «Nunca tomaréis la ciudad», dijeron. «Nunca podréis hacer que nos rindamos por hambre, porque tenemos comida suficiente y de sobra. Lo vais a ver. Os daremos algo a vosotros también, pues hemos oído que hay hambre en vuestro campamento». Entonces, por orden de sus señores, los soldados arrojaron sacos de harina y reses muertas por encima de los muros al campamento de los alamanes. «Decidnos si queréis más», gritó Guy, «porque tenemos provisiones suficientes para poneros gordos a todos». «Os hemos dado de comer. ¿Por qué no lucháis ahora?», gritó Lechvin. «Hemos oído vuestras lenguas, pero no podemos sentir vuestros brazos», rió Guy. «Vuestras palabras son ciertamente acaloradas, pero vuestras acciones son bastante frías. Con los brazos sois lentos, pero muy ágiles con los talones». Pero a pesar de las burlas y las risas, los alamanes permanecieron en la ciudad sin hacer nada, esperando a que el hambre y la enfermedad lucharan por ellos. Finalmente, Lechvin y Guy, cansados de la ociosidad, decidieron salir una vez más a luchar, sin importarles lo que ocurriera. Así pues, las puertas volvieron a abrirse de par en par y los gallardos caballeros cayeron sobre los alamanes. La lucha fue feroz. Guy y sus hombres lucharon como quienes se ríen de la muerte. Se derramó mucha sangre. Muchos hombres valientes cayeron en el campo de batalla, otros huyeron. Y cuando por fin llegó la noche, los alamanes fueron completamente derrotados y el resto huyó del campo perseguidos ferozmente por sus enemigos. Los vencedores regresaron entonces a Arraskún, llevando consigo mucho botín y los estandartes y armas del enemigo caído. Aquella noche hubo gran regocijo y banquetes en la ciudad. El duque Lechvin colmó de honores y alabanzas a Guy. «Porque es la fama de tu nombre y tu valor lo que ha obtenido hoy la victoria», dijo. Pero, aunque Lechvin había ganado la batalla, no estaba contento, pues el emperador tenía una hermosa hermana llamada Erneboru, a la que Lechvin amaba. Ahora temía no volver a verla mientras el emperador estuviera furioso con él. El emperador, además, era el señor de Lechvin, y muy grande y poderoso, de modo que Lechvin nunca podría esperar estar a salvo o en paz hasta que hubiera hecho las paces. Por todo esto estaba triste. «Amigo mío», dijo Guy al verle tan apenado, «preferiría que mi lengua hubiera ganado la paz para vos antes que la victoria de mi espada. Ahora iré a ver al emperador y tal vez, aunque mi lengua no sea más que la de un soldado y mal empleada para pleitear, me escuche». «Id, amigo», replicó Lechvin, «aunque me temo, servirá para poco. Sin embargo, os encargo que, ya que me amáis, digáis a Lady Erneboru que, aunque he desenvainado mi espada contra el emperador, su hermano, mi corazón es suyo y lo será siempre hasta mi muerte». «Dadme entonces alguna prenda», dijo Guy, «por la que ella pueda saber de parte de quién voy». Lechvin vaciló un momento, luego metió la mano en su jubón, sacó un anillo y lo puso en la mano de Guy. «Toma esta prenda», dijo. Guy cogió el anillo y montando en su caballo se dirigió al palacio. Allí se apeó, se postró ante el emperador y le suplicó que perdonara a Lechvin y volviera a aceptar su amor y camaradería.
pero el emperador miró a Guy sombríamente y no quiso escucharle. Entonces todos los demás señores, varones y caballeros de alrededor también le rogaron que perdonara a Lechvín, pero el emperador solo puso una mirada más sombría y furiosa. Junto a su hermano estaba sentada la princesa Ernéboru, pálida y silenciosa. Pero cuando Guy por fin sacó el anillo y se lo dio, su triste rostro brilló de pronto con una sonrisa, y en sus mejillas pálidas apareció un color alegre. Entonces ella también se inclinó hacia el emperador y le susurró: «Perdónalo». Entonces, por fin, el emperador cedió. «Mis señores y varones, escuchadme», dijo. «Por el amor que os profeso y por ser Guy, el cortés caballero, hago lo que deseáis. Aparto toda ira de mi corazón. El duque Lechvín está perdonado». Rápidamente se enviaron mensajeros a Lechvín y en cuanto oyó las buenas noticias, se apresuró a ir a la corte. Allí se arrodilló ante el emperador y juró ser siempre su fiel amigo y partidario. Pero, aunque se arrodilló ante el emperador, miró a Ernéboru y, cuando ella le sonrió, sus ojos eran como el cielo de verano cuando las nubes han desaparecido. Poco después se celebró una gran boda. Lechvín y Ernéboru se casaron. Durante días hubo banquetes y fiestas, juegos y diversión, pero al final Guy se acercó al duque y le dijo que debía abandonarlo y partir de nuevo a la aventura. Lechvín se entristeció mucho ante la idea de separarse de su amigo y le rogó que se quedara, pero Guy le dijo: «No, en vuestras guerras os he servido, ahora os dejo feliz, pero si alguna vez volvéis a necesitarme, enviadme un mensaje y vendré enseguida». Entonces, montando en su caballo, se marchó. En cierta ocasión, Guy permaneció mucho tiempo con el rey de Grecia, ayudándole a librar sus batallas. El rey de Grecia, como todos los reyes a los que Guy había ayudado, le apreciaba mucho. No tenía hijos propios, así que le pidió a Guy que se casara con su hija y se convirtiera en rey después de él. Pero Guy dijo: «No puedo casarme con la princesa. Amo a una bella dama que vive en Inglaterra. Algún día, cuando sea rico y famoso, volveré para casarme con ella». El rey de Grecia se apenó mucho al oír esto, pero esperaba que Guy cambiara aún de opinión. Sucedió que un día Guy salió de caza. Mientras cabalgaba por un gran bosque, oyó un ruido terrible. Era como el rugido del mar, pero no era el mar, pues no había mar cerca. Era como el aullido del viento en los árboles en una noche ventosa, pero estaba tan quieto que no se movía ni una hoja. Era como el estruendo de un trueno, pero el cielo estaba en calma y despejado. ¿Qué podía ser? Guy, que siempre estaba listo para la aventura, dirigió su caballo hacia el lugar de donde parecía proceder el terrible ruido. Mientras cabalgaba, el bosque se hacía cada vez más espeso y el ruido más y más fuerte. Por fin, de repente, salió a un gran espacio abierto. Allí contempló el espectáculo más maravilloso. Un león y un dragón luchaban ferozmente. Guy se detuvo a mirar. «Esperaré a ver cuál es el más débil», se dijo, «y entonces le ayudaré». Así era Guy. Siempre se ponía del lado de los débiles y de los que parecían llevar la peor parte. Esa era una de las razones por las que era un héroe y por las que todo el mundo le quería tanto. Fue un combate tremendo. Con un rugido furioso y las fauces abiertas, el león se abalanzó sobre el dragón. Pero ni sus dientes ni sus garras pudieron atravesar las fuertes escamas que cubrían al monstruo. Parecían de acero. El dragón batió sus poderosas alas, emitiendo un sonido parecido al aullido del viento en los árboles. Agitaba su cola retorcida y nudosa y la enroscaba una y otra vez alrededor del león. El león apenas podía respirar. Lanzó un rugido desesperado y luego se quedó inmóvil. Ya no podía luchar más. Las fauces devastadoras, abiertas de par en par y terribles, parecían a punto de cerrarse sobre él, cuando con un grito, Guy desenvainó su espada y, azuzando a su caballo, saltó sobre el dragón. Cuando la espada de Guy brilló y cayó, la feroz criatura soltó al león. Volvió hacia Guy sus ojos llameantes que ardían con fuego candente. De su boca brotaron llamas y humo. Alzó su cresta moteada más alto de lo que Guy podía alcanzar con su larga espada. Elevándose por encima de él, el dragón arrojó fuego y humo, y luego, veloz como un rayo, lanzó su terrible aguijón.
Era puntiagudo como una lanza y más afilado que cualquier espada. Iba de un lado a otro, mientras Guy le daba espadazos en vano. Entonces, con un horrible rugido, el dragón levantó las alas y enroscó su escamosa cola alrededor de las patas del caballo de Guy. Por un momento todo pareció perdido, pero como un rayo, Guy saltó de su caballo, se metió bajo el ala extendida del dragón y con la fuerza de 3 hombres clavó su espada profundamente en el costado del monstruo. Con un último rugido de rabia y dolor, el dragón rodó por el suelo. Durante unos minutos, su cola nudosa y escamosa y su espeluznante cresta moteada temblaron y se retorcieron, y luego todo quedó en calma. La horrible bestia estaba muerta. Tras cerciorarse de que el dragón estaba realmente muerto, Guy le cortó la cabeza y, fijándola en su lanza, montó tranquilamente en su caballo, que afortunadamente no resultó herido en absoluto, y se alejó. Sin embargo, no había ido muy lejos cuando oyó el ruido de algo que corría detrás de él. Mirando hacia atrás, vio al león, que iba saltando rápidamente. «Supongo que también tendré que matar a esta bestia», se dijo Guy. No le agradaba mucho la idea, pues estaba cansado después de su lucha con el dragón, pero, saltando de su caballo, desenvainó su espada y se preparó. Se acercó el león saltando y brincando, pero cuando se acercó, en vez de abalanzarse ferozmente sobre Guy, la bestia se revolcó sobre la hierba. Le lamió los pies y lo aduló, ronroneando suavemente como un enorme gatito. Guy estaba muy sorprendido. Se agachó, le acarició la cabeza y le hizo cosquillas en las orejas. Aquello le agradaba mucho y también frotarse la cabeza contra Guy, claramente muy contento. Luego saltó y poniendo sus 2 grandes patas sobre los hombros de Guy, le lamió la cara. Guy se alegró de que el animal se sintiera tan agradecido por haber sido salvado del temible dragón, pero pensó que ahora, después de haber mostrado su gratitud, el león volvería al bosque. Así pues, montó en su caballo y se alejó de nuevo. Pero el león no regresó. En cambio, iba corriendo detrás del caballo de Guy como un gran perro, y Guy estaba tan contento que no lo ahuyentó. Cuando llegaron al pueblo, la gente estaba muy asustada. Las mujeres y los niños, y también algunos hombres, salieron corriendo y gritando al ver un león corriendo por las calles. Pero Guy les dijo que no tuvieran miedo. Jugó con el león y les enseñó que era muy manso. Pronto la gente se acostumbró al león de Guy. Le seguía a todas partes como un perro. Siempre dormía en la habitación de Guy y una vez, cuando estaba enfermo, no comió ni bebió durante 3 días y 3 noches. Guy quería mucho a su león. Siempre era manso y bueno, y los niños del pueblo también llegaron a quererlo. Le tiraban de la cola y de la melena, cabalgaban sobre su lomo y hacían todo tipo de cosas con él, pero la dócil bestia nunca les mordía ni les gruñía. Casi todo el mundo quería a Guy, pero había un hombre malvado llamado Morgadur, que lo odiaba. Le tenía envidia a Guy. Estaba muy enfadado porque el rey deseaba que Guy se casara con su hija, pues él mismo quería casarse con ella y llegar a ser rey algún día. A Morgadur le habría gustado matar a Guy, pero sabía que eso sería muy difícil y peligroso. Así pues, como no se atrevía a matar a Guy, Morgadur intentó hacerle daño de todas las formas posibles. Un día Guy fue al palacio a ver al rey. Como de costumbre, su león iba tras él. Mientras Guy estaba en palacio, el león jugaba en el patio, esperándole. Aquel día Guy tenía un asunto muy particular que tratar con el rey, y se quedó hablando con él durante mucho tiempo. Tanto tiempo que el león se cansó de jugar y se echó a dormir. Cuando Guy salió del palacio estaba tan sumido en sus pensamientos que se olvidó de su león y se fue a casa dejándolo dormido en el patio. Morgadur estaba sentado en una ventana del palacio y vio a Guy irse a casa sin su león. Entonces su malvado corazón se alegró. «¡Ajá!», dijo. «No puedo matarte, Guy de Warwick, pero te causaré gran dolor. Mataré a este repugnante león tuyo». Tomando su espada, se escurrió sigilosamente por el patio. No había nadie cerca. Miró temeroso a todas las ventanas del palacio. No se veía a nadie. Siguió arrastrándose paso a paso cada vez más cerca del león dormido, hasta que estuvo muy cerca de él. Entonces, con un golpe rápido y certero, le clavó la espada en el costado. Un instante después, huyó.
Morgadur no había matado realmente al león. Con un leve gruñido de dolor se despertó y se puso de pie. Luego, despacio y con dolor, dejando marcas de sangre a su paso, el animal herido se arrastró hasta su casa y se echó a los pies de su amo para morir. Cuando Guy vio la terrible herida que tenía su león, se sintió muy apenado. También se enfureció, pues sabía que había sido obra de algún hombre malvado. «Quienquiera que haya hecho esto se arrepentirá de verdad», dijo. «Sentirá la venganza de Guy de Warwick». Guy intentó cuanto pudo para detener la hemorragia y salvar la vida de su querido león, pero todo fue inútil. El pobre animal lamió con debilidad la mano de su amo y luego, con un gran suspiro, se estiró y murió. Guy mandó hacer una hermosa tumba y en ella depositó a su león. En el exterior mandó tallar su historia. Luego fue a ver al rey y le contó todo lo que había sucedido. El rey se enfadó mucho de que alguno de los suyos hubiera herido u ofendido a Guy, pues quería que se casara con la princesa y se quedara siempre con él para ayudarle en sus batallas. Juró castigar al malvado que hubiera cometido el acto, pero nadie sabía quién lo había hecho. Nadie parecía haber visto a Morgadur y nadie sospechaba de él. Pero sí había alguien que lo había visto. Una criada estaba cerca de la ventana de la cocina y había visto a Morgadur cometer el crimen. Al principio tenía miedo de contarlo. Sabía que Morgadur era un hombre cruel y le tenía miedo. Pero un día decidió ser valiente. Fue a ver a Guy y le contó quién había matado al león. Guy se enfureció. Tomando su espada, fue de inmediato a buscar a Morgadur. «Toma tu espada y defiéndete lo mejor que puedas», le dijo en cuanto se encontraron. «Prepárate a morir, cobarde villano como eres». Morgadur tomó su espada, pero por supuesto no tenía ninguna posibilidad contra Guy de Warwick. Pronto cayó al suelo, atravesado en el corazón. «Así mueran todos los cobardes», dijo Guy y se dio la vuelta. Fue a ver al rey y le dijo que no podía permanecer más tiempo en Grecia después de lo sucedido. El rey, muy apenado, le rogó que se quedara, pero Guy no quiso. Tomó un barco y zarpó para no volver jamás. Tras muchas aventuras, Guy decidió por fin volver a casa. Así, cargado de riquezas y seguido por un gran séquito de caballeros y sirvientes, llegó a Warwick. El pueblo lo recibió con gran alegría. El conde lo acogió como a un hijo, todos se alegraron y Phyllis más que nadie. Pero Guy tenía una aflicción. Su padre y su madre habían muerto, y eso le apenaba mucho. Pero Phyllis lo consoló y en la alegría de estar con ella una vez más olvidó todo lo demás. Phyllis y Guy pasaron muchas horas sentados hablando, contándose todo lo que había sucedido en los años transcurridos desde que Guy partió en busca de aventuras. Phyllis nunca se cansaba de escuchar estas aventuras y de maravillarse con las prodigiosas hazañas de Guy. Y así, entre agradables charlas y risas, transcurrieron los días de verano. Por fin, un día el conde llamó a Phyllis. «Hija», le dijo, «ya es hora de que te cases. Señores, caballeros y nobles han venido a pedir tu mano, pero los has rechazado a todos. Ahora me hago viejo y me gustaría ver a tu esposo antes de morir. Elige ahora a quien quieras tener por marido». «Padre», respondió Phyllis bajando la mirada, «dame 3 días. Entonces elegiré». Nadie sabe por qué querría 3 días, pues sabía muy bien con quién se casaría. Pero Phyllis era una mujer hermosa y las mujeres hermosas hacen muchas cosas difíciles de entender. Cuando llegó el 3er día, el conde volvió a llamar a su hija. «Tu voluntad, hija, dímela», le pidió. «Señor», respondió ella sonriendo y ruborizándose, «mi voluntad te la revelo alegremente. Ahí está tu caballero Guy. No hay en el mundo hombre mejor. Con él me casaré y con ningún otro». «Hija», respondió el conde muy complacido, «has elegido bien. Hablaré con Sir Guy, y si está dispuesto, me alegraré mucho». Entonces Phyllis se marchó riendo suavemente, pues sabía bien que Guy se casaría con ella. Hubo, pues, una boda grandiosa y espléndida. Duques, condes y caballeros acudieron a ella con muchas bellas y encantadoras damas. Pero Phyllis era la más bella de todas, y ningún caballero o señor era tan apuesto como Sir Guy. 15 días duró la fiesta y la alegría. Luego todos los invitados se marcharon llenos de asombro por el esplendor que habían presenciado.
Durante algún tiempo, Guy y Phyllis vivieron felices juntos. Entonces, un triste día, murió el conde Rohan. Dejó todas sus tierras y su inmensa fortuna a Guy, y el rey lo nombró conde de Warwick, por lo que se convirtió en un señor grande y poderoso, además de un galante caballero. Un día Guy había salido de caza, y al regresar al atardecer subió al alto torreón de su castillo y contempló sus amplias tierras. Campos, colinas, valles, ríos y bosques se extendían ante él, todos rojos bajo el sol del atardecer, y hasta donde alcanzaba la vista todo era suyo. Torre y pueblo, ganado, granjas, todo era suyo. Guy se apoyó en la muralla de piedra sumido en sus pensamientos. El sol rojo se puso, el cielo se oscureció, y una a una brillaron las estrellas. Guy seguía allí de pie pensando. Todo era tan tranquilo, tan pacífico, tan diferente de la vida que había estado acostumbrado a llevar, que parecía casi un sueño. Entonces, como en un sueño dentro de otro sueño, recordó su vida pasada. Oyó el ruido y el tintineo de caballos y armaduras, el sonido de la espada sobre el escudo, los gritos de rabia, de dolor, de júbilo. Vio el campo cubierto de lanzas astilladas, armaduras rotas, estandartes manchados de sangre y desgarrados. Vio al enemigo caído, heridas y muerte. Entonces fue como si despertara y mirando de nuevo al pacífico paisaje, recordó que todo aquello había acabado en su poder y que la vida era ahora tranquila con amor y dulzura. De repente cayó de rodillas. «¡Oh, Dios!», exclamó. «Te agradezco que me hayas traído tal honor, paz y amor». En aquellos días lejanos, cuando el mundo no era tan viejo, los hombres eran más sencillos, y Dios parecía estar más cerca de ellos que ahora. Pero Guy, durante toda su vida, jamás había pensado en Dios. Solo había amado a Phyllis y había hecho grandes hazañas para darle honor y fama. Había luchado en muchas batallas, había matado a muchos hombres, pero ni una sola vez había pensado en el dolor y los problemas que había causado a otros, sino solo en la gloria para sí mismo. De hecho, casi siempre había luchado por los débiles contra los fuertes, pero eso era porque le reportaba mayor gloria. Ahora, arrodillado sobre la fría piedra, con el rostro apretado entre las manos, le parecía que toda su vida pasada había sido perversa. «Lo he hecho todo por amor a un rostro hermoso», gimoteaba. «Nunca he hecho una acción porque fuera correcta». Se arrodilló y lloró. A su alrededor todo estaba en calma y sobre su cabeza estaba el cielo azul profundo con sus estrellas titilantes. No había nadie que escuchara o se compadeciera de su miseria. Por fin se levantó. Con la cabeza descubierta sacó su espada. Sosteniéndola con ambas manos en lo alto, volvió el rostro hacia el cielo. «Señor, Dios», exclamó, «aquí está mi espada. Es tuya para siempre. Juro aquí y ahora que nunca más la desenvainaré salvo por una buena causa. Nunca más derramaré sangre solo por la gloria». Mientras Guy permanecía allí, sosteniendo la espada, Phyllis subió los escalones de piedra. Cuando llegó arriba y vio su rostro pálido vuelto hacia el cielo y su espada desenvainada, se quedó inmóvil, asustada. Hubo silencio durante unos minutos. Luego Guy miró hacia abajo y la vio allí de pie. «¿Qué ocurre?», susurró Phyllis, más asustada que nunca ante la extraña mirada de Guy. Entonces, cogiéndola de la mano, Guy le reveló a Phyllis todos sus pensamientos. «Durante muchos años», dijo, «no he cesado de guerrear y de derramar sangre humana. Seguramente Dios debe estar enfadado conmigo. Así pues, he jurado no volver a desenvainar la espada salvo por una causa justa. Y ahora me despojaré de mis finas ropas, mis joyas y mis cadenas de oro, y vestido con ropas de peregrino, viajaré descalzo a Tierra Santa, y allí, y en el sepulcro de nuestro Señor, haré penitencia por mis pecados». Al oír estas palabras, Phyllis se quedó inmóvil. Al subir la escalera de piedra estaba alegre. Estaba oscuro, pero no tenía miedo, porque sabía que Guy estaba arriba y había subido corriendo y cantando. Ahora se sentía completamente desdichada. Toda la vida le parecía oscura. Temblaba al pensar que tendría que subir y bajar aquellas escaleras y atravesar todas las grandes habitaciones vacías, sola, y entonces, por mucho que vagara y buscara, no encontraría a Guy por ninguna parte. Entonces, apoyando la cabeza en su hombro, dejó que las ardientes lágrimas se deslizaran por sus blancas mejillas.
Guy intentó consolarla, pero ella no se dejó consolar. «No te vayas», gimió. «Quédate conmigo, quédate conmigo. Daremos todo nuestro dinero a los pobres. Construiremos grandes iglesias y monasterios. Compensaremos cuanto mal hayas hecho, con tal de que no te vayas». Pero Guy negó con la cabeza. «He de irme», dijo. «No hay otro modo». Así pues, el gran conde de Warwick se despojó de sus finas ropas y se vistió de peregrino. De todas sus joyas y oro solo cogió un anillo que Phyllis le había regalado. Luego, con un bastón en la mano, emprendió su largo viaje. Lentamente, con tristeza, con la cabeza gacha, se alejó, dejando atrás a su encantadora esposa, por la que había luchado y a la que había amado durante tantos largos años. No quiso mirar atrás, ni una sola vez, no fuera a ser que le flaqueara el corazón y tuviera que regresar. Y Phyllis, sola en su hermoso castillo, sollozaba como si se le fuera a romper el corazón. Guy atravesó muchas tierras paganas en su camino hacia Palestina. A menudo estaba cansado y hambriento, su rostro estaba curtido por el sol y el viento, tenía los pies cortados y ensangrentados por las duras piedras del camino, tenía muchos peligros que afrontar, muchas dificultades que superar, pero aún así siguió adelante, sin vacilar ni detenerse jamás. Por fin, un día, mientras caminaba, se encontró con un anciano sentado junto al camino. Tenía el pelo blanco y la barba larga, pero su rostro era muy majestuoso y noble, y Guy estaba seguro de que debía de tratarse de algún gran señor. Aunque era viejo, parecía un hombre valiente y fuerte, pero ahora estaba sentado junto al camino llorando y gimiendo. «Ojalá nunca hubiera nacido». «Buen hombre», dijo Guy, «¿por qué os afligís y lamentáis tanto?» «Peregrino», respondió el hombre, «os lo diré, ya que me lo preguntáis. Pero me temo que poco podréis enmendar el asunto. Soy el conde Jonás de Durras. En el castillo cercano vive un gigante llamado Ameront. Mientras estaba en un país lejano luchando contra los sarracenos, me robó a mi hija, que es famosa en todas las tierras por su belleza y bondad. Tengo 15 hijos fuertes y todos juraron salvar a su hermana del gigante, pero uno a uno los ha capturado y vencido y los ha encerrado en su temible castillo. Ahora no sé si están vivos o muertos, así que no me queda sino sentarme a llorar. ¿Quién librará a mi hija y a mis hijos del temible gigante? Solo Guy de Warwick podría vencerlo, pero lo he buscado por todas partes en vano. Ni siquiera en Inglaterra saben dónde está». Entonces el anciano dejó caer la cabeza sobre el pecho y volvió a gritar. «¡Ojalá nunca hubiera nacido!» «Conde», dijo Guy, «no os aflijáis. Siempre se me ha considerado un hombre valiente. Dadme espada y armadura y lucharé contra el gigante, y por favor del cielo liberaré a vuestra hija y a vuestros hijos». El conde Jonás miró a Guy con asombro. Lo miró de arriba abajo y vio que era alto y fuerte, pero muy delgado. Tenía el pelo largo y alborotado y parecía más un hombre del desierto que un soldado. «Os agradezco, peregrino», dijo al fin, «vuestra buena voluntad, pero no conocéis a este gigante infiel. Es tan torvo y desabrido que, si os mirara con sus ojos fieros, os flaquearía el corazón y huiríais». «No temáis, señor conde», replicó Guy. «Muchos me han mirado con ira y sin embargo nunca he huido de ninguno en batalla. Dios, que tiene tan gran poder, me dará su gracia y su fuerza para matar al gigante, pues esta es una causa justa». Entonces el conde Jonás cayó de rodillas y besó la mano de Guy. «¿Cómo os llamáis?», preguntó, «para que yo sepa quién es el que tiene tan gran valor». «Me llamo Joven», dijo Guy, pues no quería que lo reconocieran. Entonces el conde Jonás condujo a Guy a su casa y le ofreció hermosas vestiduras para que se las pusiera, pero Guy las rechazó. «Dadme carne y bebida», dijo, «armas y una buena armadura. Eso es todo lo que pido». Entonces el conde Jonás ordenó a sus sirvientes que sacaran su armadura más espléndida. La cota de malla había pertenecido a un gran rey. Era de un acero tan fino y brillante que resplandecía como la plata. El yelmo había pertenecido a otro gran rey y tenía incrustaciones de oro y joyas. La espada había sido el arma de un famoso héroe llamado Héctor. El escudo era rico en oro y colores, y cuando Guy salió dispuesto a luchar, cada uno de los allí presentes preguntó a su compañero quién podría ser, pues seguramente nunca se había visto caballero más espléndido.
Montado a caballo, Guy se dirigió al castillo del gigante Ameront. «¡Sal a luchar!», le gritó. Ameront miró desde los muros de su castillo. «¿Quién eres tú?», gritó. «¿Qué eres tan audaz? ¿Quieres que tu cadáver alimente a los cuervos? Mira y verás cuántos huesos blanquean al sol en torno a estas almenas». Pero Guy no tuvo miedo. «¡Sal!», volvió a gritar. «Así lo haré», respondió el gigante, «y acabaré contigo y con tu insolencia». Las puertas del castillo se abrieron de golpe y Amerón salió acechante. En una mano llevaba un enorme garrote y en la otra las llaves del castillo. «No es un hombre, sino el maligno en persona», se dijo Guy mientras lo veía acercársele. Entonces comenzó la lucha y fue feroz y terrible. Un golpe del garrote del gigante cayó sobre el casco de Guy con tal fuerza que las joyas que llevaba se esparcieron por la hierba. Otro golpe le partió el escudo en dos. Un tercero le partió la silla de montar, hiriendo a su caballo de tal modo que se tambaleó y cayó. «¡Dios todopoderoso!», exclamó Guy levantándose de nuevo. «¡Protégeme hoy de la muerte!». Caía un golpe tras otro. Las chispas volaban cuando la espada de Guy chocaba con el poderoso garrote de acero de Ameront. Y mientras luchaba, el gigante se enfurecía cada vez más, hasta que por fin, con un golpe temible, puso a Guy de rodillas. Nunca antes le había ocurrido esto a Guy en ningún combate. Pero en un momento se levantó de nuevo y no tardó en poner de rodillas al gigante. Pero este también volvió a levantarse y la lucha continuó tan ferozmente como antes. Era pleno verano y el sol era abrasador. Ameront estaba cansado y sediento. «¡Espera, noble caballero!», gritó al fin. «Nunca he conocido a un hombre como tú. He matado a 40 gigantes y ninguno de ellos pudo resistirme como tú. Escucha ahora, cristiano, por amor a tu Dios y por caridad. Déjame beber un poco o de la sed se me romperá el corazón. Déjame beber ahora y si después tienes sed, tú también beberás». «Señor», dijo Guy, «bien dices. Ve, bebe». Así pues, el gigante se arrodilló en el suelo y acercando los labios al arroyo que corría cerca, bebió. Bebió tan profundamente que parecía que iba a beber hasta secar el río. Mientras Amerón bebía, Guy permaneció inmóvil. Podría haber matado fácilmente al gigante mientras estaba arrodillado, pero no quiso aprovecharse tan ruinmente de su ventaja. Al fin, Amerón se levantó refrescado. «Señor caballero», gritó, «entrégate ahora o creo que pronto serás hombre muerto. Fuiste muy ingenuo al dejarme beber, pues ahora estoy tan fresco como al principio». «Nunca me rendiré», replicó Guy y una vez más comenzó la lucha. Con el casco y el escudo puestos, Guy se lanzó contra Amerón con nuevo vigor. Blandiendo con fuerza su espada, le cortó el brazo derecho al gigante. Aullando de rabia y dolor, Ameront intentó continuar la lucha con el izquierdo, pero sus fuerzas empezaron a menguar. Por fin resbaló y cayó, y de un espadazo Guy le cortó la cabeza. La lucha había durado todo el largo día de verano y el sol rojo hacía que las colinas resplandecieran de carmesí y púrpura, mientras Guy, cansado y herido, se inclinaba para coger las llaves del castillo que estaban junto al gigante muerto. Luego fue cojeando lentamente hasta la entrada del castillo. La llave chirrió en la cerradura y las puertas se abrieron de golpe. Guy entró en el lúgubre lugar y una a una abrió las puertas. Unas celdas tras otras se abrieron de par en par. De ellas salieron muchos nobles caballeros, hombres valientes y bellas damas. Estaban pálidos y agotados por el sufrimiento y el hambre, y llevaban tanto tiempo en la oscuridad que al principio no podían soportar la luz del sol y se tapaban la cara. Por último, en el calabozo más profundo y oscuro, Guy encontró a la hermosa hija del conde y a sus 15 valientes hermanos. Los llevó ante su padre, quien llorando de alegría, cayó de rodillas y ofreció a Guy grandes recompensas, incluso la mitad de sus posesiones. Pero Guy no quiso aceptar nada, y despojándose de su espléndida armadura, se vistió de nuevo con su túnica de peregrino y con su bastón en la mano emprendió de nuevo su viaje. Durante algún tiempo después de que Guy se marchara, Phyllis estuvo muy triste. «¡Ay!», lloraba. «Este es el castigo por mi orgullo. Si nunca hubiera enviado a Guy a buscar aventuras, ahora no me abandonaría». Así lloraba y se lamentaba, y estaba tan triste que deseaba morir. A veces incluso pensaba en suicidarse.
Sacaba la gran espada de Guy que éste había dejado atrás y pensaba en lo fácil que sería atravesarse el corazón con ella. Pero recordó que las hadas benévolas le habían prometido enviarle un hijo, y decidió vivir hasta que llegara. Cuando las hadas le llevaron al niño, lo llamó Rainbroom, y era tan bonito y tan dulce que Phyllis se sintió reconfortada. Entonces, como su señor estaba lejos y no podía ocuparse de sus grandes tierras ni de gobernar a sus muchos criados, Phyllis lo hizo por él. Gobernó y dirigió bien su casa. Hizo nuevos caminos y reconstruyó puentes derruidos. Recorrió todo el país velando porque se corrigiera el mal y se castigara a los malhechores. Alimentaba a los pobres, atendía a los enfermos y consolaba a los afligidos. Y, además de todo esto, construyó grandes iglesias y abadías. Así pasaba año tras año, pero Guy no regresaba. Todo el día Phyllis estaba ocupada y no tenía tiempo para el dolor, pero cuando llegaba la noche iba a pasear por un sendero que hasta hoy se llama Paseo de la Bella Phyllis, por el que ella y Guy habían paseado juntos a menudo. Ahora, mientras paseaba sola por allí, le brotaban lágrimas intensas y tibias, y se sentía desdichada y abandonada. Por fin, después de muchos años llenos de aventuras y viajes, Guy llegó de nuevo a Inglaterra. Era ya un anciano. Tenía la barba larga y el pelo blanco, y nadie podía reconocer en el curtido peregrino al galante caballero y conde Guy de Warwick. Cuando Guy desembarcó en Inglaterra, encontró todo el país aterrorizado. Anlaf, rey de Dinamarca, había invadido Inglaterra con un gran ejército. A sangre y fuego había arrasado la tierra, sin respetar ni torres, ni ciudades, ni hombres, mujeres, ni niños, sino destruyendo todo lo que se cruzaba en su camino. Por más que lucharon, los ingleses no pudieron expulsar a los daneses. Ahora estaban sumidos en la desesperación, pues el enemigo se hallaba ante la ciudad del rey, Winchester. Con ellos había un terrible gigante llamado Colbrand, y Anlaf había enviado un mensaje al rey Aethelstan, como se llamaba el rey que reinaba ahora sobre toda Inglaterra, exigiéndole que encontrara un campeón para luchar con Colbrand o le entregara su reino. Así pues, el rey había enviado mensajeros al norte, al sur, al este y al oeste, pero en toda la tierra no se pudo encontrar a ningún caballero lo bastante valiente como para enfrentarse al terrible gigante. Y ahora, dentro de la gran iglesia de Winchester, el rey con sus sacerdotes y su pueblo se arrodillaron, rogando a Dios que enviara un campeón. ¿Y dónde está Herod?, preguntó Guy al hombre que le contó esta historia. ¿Dónde está Herod, que nunca abandonó al hombre necesitado? ¡Ay! Se marchó lejos, allende los mares, respondió el hombre. Y también Guy de Warwick. No sabemos dónde están. Entonces Guy tomó su bastón y dirigió sus pasos hacia Winchester. Al llegar allí, encontró al rey sentado entre sus sabios. «Os pido», les decía, «que me aconsejéis cómo puedo defender a mi país de los daneses. ¿Hay algún caballero entre vosotros dispuesto a luchar contra este gigante? Le daré con gusto la mitad de mi reino si vence». Pero todos los sabios, caballeros y nobles guardaban silencio y miraban al suelo. «¡Ay de mí!», gritó entonces el rey, «que gobierno a semejantes cobardes. ¿A qué han llegado mis ingleses para que no encuentre entre ellos un solo caballero lo bastante valiente para luchar por su rey y su patria? Ojalá estuviera aquí Guy de Warwick». Entonces, entre la brillante multitud de nobles vestidos de acero, apareció un anciano alto, vestido con una oscura túnica de peregrino raída, con la cabeza y los pies descalzos y un bastón en la mano. «Mi señor rey», dijo, «yo lucharé por vos». «Tú», dijo el rey asombrado, «tú pareces más apto para rezar que para luchar por nosotros». «Creedme, mi señor rey», dijo Guy, pues por supuesto era él, «esta mano ha empuñado muchas veces una espada y nunca jamás he sido derrotado en una lucha». «Entonces, ya que no hay otro», dijo el rey, «lucha, y que Dios te dé fuerzas». Guy era muy alto, y no había armadura que le sirviera. «Enviad un heraldo a la condesa de Warwick», dijo Guy al fin. «Pedidle que preste las armas y armaduras del conde para salvar Inglaterra». «Bien pensado», dijo el rey. Así pues, se envió un rápido mensajero al castillo de Warwick, que regresó enseguida con la armadura de Guy. Este se la puso de inmediato, y la gente se maravilló de que le quedara tan bien, pues nadie sabía ni sospechaba que el peregrino era el propio Guy.
Guy salió entonces al encuentro del gigante y todo el pueblo se agolpó en las murallas de Winchester para ver luchar a su campeón. Salió Colbrand. Era tan grande que ningún caballo podía cargarlo, y llevaba todo un carro cargado de armas. Su armadura era negra excepto su escudo, que era rojo sangre y tenía pintado un búho blanco. Su aspecto era temible, y mientras avanzaba agitando su lanza, todos temblaban por Guy. Fue un combate terrible y desigual. Aunque Guy era alto, su lanza no llegaba más arriba del hombro del gigante, pero aun así lo hirió una y otra vez. «Nunca he luchado con nadie como tú», exclamó Colbrand. «Ríndete y le pediré al rey Anlaf que te haga general del ejército danés. Castillo y torre tendrás, y todo lo que puedas desear si haces lo que te aconsejo». «Antes la muerte», replicó Guy y siguió luchando. Por fin, tomando su hacha de guerra con ambas manos, asestó a Colbrand tal golpe que se le cayó la espada al suelo. Mientras el gigante se tambaleaba por el golpe, Guy levantó su hacha una vez más. Le dio tan certeramente en el cuello que la cabeza salió volando en el acto. El gigante cayó muerto al suelo. Al ver caer a su gran campeón, los daneses huyeron a sus barcos. Inglaterra se salvó. Entonces salió de la ciudad todo el pueblo con los sacerdotes y el rey en gran procesión, y cantando himnos de alabanza mientras avanzaban, llevaron de vuelta a Guy. El rey condujo a Guy a su palacio y le ofreció espléndidas vestiduras y grandes recompensas, incluso la mitad del reino. Pero Guy no quiso. «Dadme de nuevo mis ropas de peregrino». Y, a pesar de todo lo que el rey pudo ofrecerle, se quitó su espléndida armadura y se vistió de nuevo con su oscura túnica de peregrino. «Dime al menos tu nombre», dijo el rey, «para que los juglares canten tus grandes hazañas y para que en los años venideros el pueblo pueda recordarte y bendecirte». «Bendito sea Dios, no yo», respondió Guy. «Él fue quien me dio fuerza y poder contra el gigante». «Entonces, si no quieres que el pueblo lo sepa», dijo el rey, «dime tu nombre a mí solo». «Que así sea», dijo Guy. «Caminad conmigo 1 kilómetro fuera de la ciudad, vos y yo solo. Entonces os diré mi nombre». Así pues, el rey con sus ropajes de gala y el peregrino con su manto ajado y oscuro salieron juntos por la puerta de la ciudad. Cuando habían recorrido casi 1 kilómetro, Guy se detuvo. «Señor», dijo, «¿queréis saber mi nombre? Soy Guy de Warwick, vuestro caballero. Una vez me apreciasteis mucho, ahora soy tal como veis». Al principio el rey apenas podía creer que aquel pobre hombre fuera realmente el gran conde de Warwick, pero cuando se cercioró de ello, estrechó a Guy entre sus brazos y lo besó. «Querido amigo, hace tiempo que os lloramos como a un muerto», exclamó. «Ahora vendréis conmigo y me ayudaréis a gobernar, y os honraré por encima de todos los hombres». Pero Guy no quiso volver. Hizo prometer al rey que no diría a nadie quién era. Esto lo hizo por el juramento que había hecho de que nunca más lucharía por la gloria, sino solo por una causa justa. Luego se besaron una vez más y cada uno se volvió por su lado, el rey a Winchester con gran tristeza. Cuando entró por las puertas, la gente se agolpó a su alrededor, ansiosa por saber quién era el peregrino. Pero el rey Æthelstan levantó la mano. «Silencio», dijo. «Lo sé, pero no puedo decíroslo. Id a vuestras casas, dad gracias a Dios por vuestra liberación y rezad por aquel que venció al gigante». Después de dejar al rey, Guy se dirigió a Warwick y cuando llegó a la ciudad de la que era amo y señor nadie le reconocía, así que se mezcló con los hombres pobres que acudían cada mañana a las puertas del castillo para recibir comida de la condesa. Guy escuchaba lo que decían los que le rodeaban. Los oyó alabar y bendecir a Phyllis, llamándola la mejor mujer que había existido, y se le alegró el corazón. Pálido y tembloroso, Guy se inclinó ante su esposa para recibir el alimento de sus manos. Estaba tan cambiado que ni siquiera ella lo reconoció, pero sintió mucha lástima por el pobre hombre que parecía tan flaco y extenuado, así que le habló amablemente y le dio más comida que a los demás, y le dijo que acudiera todos los días mientras viviera. Guy le dio las gracias y se alejó despacio. Recordó que en una cueva no muy lejana vivía un ermitaño, y se dirigió a él. Pero cuando llegó a la cueva la encontró vacía. El ermitaño llevaba muerto muchos años. Por consiguiente, Guy decidió vivir en la cueva. Todas las mañanas iba al castillo a recibir comida de Phyllis,
pero solo tomaba cosas sencillas y a menudo solo comía pan y bebía agua del manantial que brotaba cerca. Todas las tardes Guy oía a Phyllis ir y venir, pues su recorrido no estaba lejos de la cueva del ermitaño. Pero un extraño encantamiento, por así decirlo, lo mantenía mudo, y aunque todavía la amaba, aunque sabía que ella se afligía y anhelaba que volviera a casa, no podía decir «Estoy aquí». Un día Guy se puso muy enfermo. Ya no tenía fuerzas para ir al castillo, así que, llamando a un campesino que pasaba por allí, le dio un anillo. Era el anillo que Phyllis le había regalado y que había conservado siempre consigo durante todo su peregrinaje. «Toma esto», dijo al campesino, «y llévaselo a la bella Phyllis, la condesa de Warwick». «Nunca he hablado con una gran dama y no sé cómo dirigirme a ella», dijo el campesino con miedo. «Además, puede enfadarse conmigo y me meteré en problemas si le llevo un anillo a la esposa del conde». «No temas», dijo Guy, «la condesa no se enfadará. Más bien te recompensará. Dile que venga pronto o moriré». Así pues, el campesino tomó el anillo y, acercándose a la condesa, se puso de rodillas. «Señora», le dijo, «un peregrino que vive allá en el bosque os envía este anillo». Phyllis tomó el anillo y, mientras lo miraba, una extraña luz apareció en sus ojos. Como en un sueño, se pasó la mano por la frente. «¡Es mi señor, Sir Guy!», gritó y cayó al suelo sin sentido. El campesino se asustó mucho, pero sus damas corrieron hacia la condesa y la levantaron, y pronto abrió los ojos. «Amigo», dijo al campesino, «dime dónde está el que te dio este anillo». «Está en la cueva del ermitaño», respondió el hombre, «y me ordenó que os dijera que os apresurarais o moriría». Phyllis se alegró mucho al pensar que volvería a ver a Guy, pero se entristeció al pensar que podría encontrarlo muerto. Así pues, pidió su mula, montó y cabalgó rápidamente hacia la cueva, mientras el campesino corría delante para mostrarle el camino. Cuando llegaron a la cueva, Phyllis entró y, arrodillándose junto a Guy, lo abrazó llorando amargamente. «Querida», le dijo él, «no llores, pues voy allí donde acaban las penas». Entonces la besó gentilmente y murió de inmediato. Hubo dolor en todo el reino cuando se supo que Guy, el gran héroe, había muerto. Fue enterrado con gran pompa y ceremonia, y al funeral acudieron el rey y la reina y todos los grandes nobles del país. Y Phyllis, no queriendo vivir más ahora que sabía que Guy estaba realmente muerto, murió también, y ambos fueron enterrados en la misma tumba. Entonces los juglares cantaron las valerosas hazañas de Guy y cómo había matado gigantes y dragones y cómo podría haber sido emperador y rey de muchas tierras y cómo siempre fue un caballero gentil y cortés. Si uno va a Warwick, podrá ver en su castillo la espada y la armadura de Guy. Los sabios le dirán que nunca pertenecieron a Guy, sino a otro hombre que vivió mucho después. Quizá tengan razón. La cueva donde Guy vivió como ermitaño y donde murió está a 2,5 kilómetros de Warwick, pero no se puede ver ahora, ya que está en un jardín privado. Junto a ella está el paseo de la bella Phyllis y el manantial del que Guy solía beber, que aún se llama Pozo de Guy. Allí también, en la capilla de la casa que ahora hay allí, se levanta una estatua de Guy muy vieja y estropeada. En la pared de la cueva hay algo escrito. Casi nadie puede leerlo, pues está en el antiguo idioma sajón, pero significa «Aleja esta carga, señor, de tu siervo». ¿Tallaría estas palabras Guy en algún día de soledad? ¿Y por qué Guy hizo todo esto? ¿Por qué, cuando era feliz y tenía todo lo que podía desear, abandonó esa felicidad y vagó por el mundo para padecer hambre, cansancio y sufrimiento? ¿Por qué, cuando por fin regresó y encontró a su hermosa esposa esperando y anhelando su regreso, no se fue con ella y volvió a ser feliz? Tal vez pueda explicarse así. En aquellos días lejanos, a los grandes hombres no les quedaba más remedio que luchar. Lo que tenían lo habían ganado con la espada y lo conservaban con la espada. Por eso iban orgullosos por el mundo, luchando y derramando sangre, y cuantos más hombres mataba un caballero, cuanta más sangre derramaba, mayor era su fama. Era imposible que un hombre viviera en el mundo estando en paz con sus semejantes. Así pues, cuando anhelaba la paz tenía que aislarse del mundo y de todos los que vivían en él, e irse a vivir como un ermitaño en alguna cueva solitaria, o vagar como un peregrino por lugares desolados. Y así fue con Guy.